Hola chicos, buenos días. Hoy es martes, el 2 de febrero del 2021. Bienvenido a la lección de escritura. Hoy en escritura vamos a empezar nuestras lecciones de escritura. Hoy vamos a identificar los elementos del texto narrativo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver el video sobre los elementos de textos narrativos. Luego vamos a ver el video donde te leo el cuento Cómo me hice un pirata. Vamos a estar leyendo este libro hoy. Este es un cuento imaginativo, es un cuento de ficción. ¿Okay? Después vas a contestar preguntas sobre los elementos del texto narrativo. Luego vas a ver el video de revisión. Y por último, vas a dibujar tu propio pirata. Este libro se llama Mis amigos los piratas. Se trata de un niño que tiene una aventura con unos piratas. Luego tú vas a crear tu propio pirata al final del cuento. Eso va a estar muy divertido hoy. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque debemos poder identificar los elementos del texto narrativo para poder recrearlos en nuestra propia escritura. Vamos a leer un cuento narrativo y después tú vas a escribir un cuento narrativo imaginativo. ¿Ok? Antes de empezar, vamos a repasar nuestro vocabulario de esta lección. La primera palabra es la palabra narrativo. Déjame lo hago un poquito más grande para que la puedas ver. La primera palabra, narrativo. Y un cuento narrativo es escritura que nos dice un cuento. Y esa es una palabra que ya debes de saber, porque la semana pasada estuvimos leyendo poemas narrativos. ¿Te acuerdas que leímos el de Chancha? ¿El de Chencha? Ajá. ¿El de la cerdita? Muy bien. Ahora vamos a estar leyendo un cuento narrativo y luego tú, como te dije, vas a escribir un cuento narrativo. Una escritura que te dice un cuento. La siguiente palabra es ambiente. Y el ambiente es un elemento de un cuento narrativo. El ambiente es dónde y cuándo un cuento ocurre. Es el dónde y el cuándo. Dónde es el lugar y cuándo es el tiempo en que un cuento ocurre. Otro elemento es personajes. Los personajes es otro elemento de los cuentos narrativos. Y un personaje se refiere a las personas, animales o los objetos que forman parte de un cuento. La mayoría de los cuentos que leemos tiene personajes que son personas. Hemos leído cuentos en que los personajes son animales. Y hasta hemos leído cuentos o vamos a leer cuentos en que los personajes pueden ser objetos. Y los objetos pueden ser personajes porque los escritores los hacen actuar como personas. La última palabra del vocabulario y otro elemento también de los cuentos narrativos es el conflicto. El conflicto es el problema en un cuento. Es un problem, un problema que tiene que resolver el personaje. Antes de pasar a la lectura, vamos a pasar a esta diapositiva, a la diapositiva número 7. Y en la diapositiva número 7 tenemos la tabla anclar. Esta tabla anclar es sobre los elementos de textos narrativos. Todos los cuentos narrativos tienen estos elementos. Todos tienen un principio
Y en el principio es cuando conocemos a los personajes en el mundo donde ellos existen, o sea, el ambiente. Al principio conocemos a los personajes. ¿Y quién dijimos que son los personajes? A ver. Muy bien, los personajes pueden ser personas. Los personajes pueden ser animales. Y los personajes también pueden ser objetos. Muy bien. El ambiente es el tiempo y lugar. ¿Qué es el ambiente? Muy bien. Los cuentos narrativos también tienen un desarrollo. El desarrollo es la parte del medio del cuento. Y en el desarrollo, los personajes enfrentan un problema. ¿Te acuerdas que hablamos que el problema es un conflicto? El problema, la palabra problema y la palabra conflicto significan la misma cosa. ¿Ok? Después del desarrollo sigue el final. Y al final del cuento, de un cuento narrativo, los personajes resuelven el problema. Vamos a estudiar esta gráfica, esta tabla en claro. Y aquí tenemos a los personajes. ¿Quién son los personajes? Un niño y una niña. ¿Y dónde es el ambiente? ¿En qué tiempo y en qué lugar ocurre el cuento este? El lugar es una casa. ¿Y qué es el tiempo? Aquí yo veo un sol. El tiempo tiene que ser durante el día. Hay un niño o una niña en una casa durante el día. Y en el desarrollo, ¿qué ocurre? ¿Qué es el problema que ocurre? En la parte del medio, en el desarrollo. Si estudias la foto, ves que los niños tienen la cara triste. ¿Por qué tienen ellos la cara triste? ¿Qué le pasó a la bicicleta? Tiene una llanta desinflada. A esta llanta le falta aire. Tiene una flat tire. Luego al final, ellos tienen que resolver ese problema. ¿Cómo lo resuelven al final? ¿Qué hace el niño y la niña? Muy bien, van y consiguen unas herramientas y con las herramientas, ¿qué hacen? Componen la llanta que estaba ponchada, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en la próxima parte, en el próximo video, vamos a leer el cuento Mis amigos los piratas. Después de leer el cuento, vas a identificar los elementos del cuento narrativo. Luego, por último, vas a dibujar un dibujo de tu propio pirata. Ok, nos vemos en el próximo video.